Palabras que se escriben juntas o separadas. Si no y si no. Si no, cuando es una sola palabra, es una conjugación que une dos o más palabras. Es una negación más una afirmación opuesta. Por ejemplo, no vivo en el campo, sino en la ciudad. Primero estoy negando una cosa, primero estoy negando que vivo en el campo y luego estoy afirmando algo contrario, que vivo en la ciudad. Y también existe la palabra sino, que es un sustantivo que significa suerte o destino. Por ejemplo, veo muchas cosas buenas en tu sino. Sino, sí, no, cuando son dos palabras, es una oración condicional más un adverbio negativo. Son dos vocablos independientes que establecen una condición negativa. Una forma de verificar el uso de sí, no, es si es que entre la palabra sí y no podemos escribir una palabra que refuerza la idea. Por ejemplo, si no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Podríamos nosotros reforzar la idea escribiendo entre sí y no la palabra es que. Entonces quedaría así. Si es que no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Otro ejemplo sería, si no estudian a tiempo, no aprobarán el examen. Podríamos reforzar nuestra idea escribiendo entre sí y no la palabra es que y nos quedaría si es que no estudian a tiempo, no aprobarán el examen. Bueno, nuestro primer ejercicio nos pide que marquemos la letra que contiene el uso incorrecto de la palabra sino. Bueno, para ello vamos a recordar que cuando se escribe la palabra sino como una sola palabra, puede ser el sustantivo destino o una negación más una afirmación, y cuando es sino, dos palabras separadas, es una oración condicional más un adverbio negativo. Sino se puede reforzar la idea añadiendo una palabra entre sí y no. Recordando esto, entonces vamos a ir verificando cada una de las opciones. En la opción A nos dice, no se presentó a trabajar, sino se fue a consultar. Bueno, como vemos, primero está negando algo. Dice que no se presentó a trabajar y después afirma que fue a consultar. Entonces la palabra sino como una sola palabra, entonces está siendo empleada de manera correcta en este caso. Luego en la opción B dice, si no se toman las debidas precauciones, sufriremos las secuelas del dengue. Bueno, como vemos aquí, la palabra si no es una condicional, es decir, está correcto. Porque primero, la palabra sí es un condicional y la palabra no es un adverbio de negación. Y también podemos verificar porque entre sí y no podemos reforzar nuestra idea diciendo si es que no se toman las debidas precauciones, sufriremos las secuelas del dengue. La opción C nos dice, la inestabilidad emocional no es sino el resultado de la depresión. Bueno, como vemos, primeramente nos dice que la estabilidad emocional no es, o sea, está haciendo una negación y luego afirma, es el resultado de la depresión. Como primeramente está haciendo una negación y luego una afirmación, entonces la palabra sino como una sola palabra es correcta. Bueno, aquí tenemos dos opciones más. Dice, la delincuencia juvenil no es solo un problema social, sino también familiar.
Bueno, entonces primero niega, ¿verdad? La delincuencia juvenil no es un problema social. Luego afirma que es un problema familiar. Teniendo en cuenta esto y todos los conceptos que habíamos mencionado anteriormente, sino debería ser una sola palabra. O sea, debería ser una negación más una afirmación, como habíamos visto cuando se da esta estructura. Entonces, si no, es una sola palabra. Entonces, esta opción es la incorrecta. Luego dice, ella está dispuesta a cambiar si no la presionan demasiado. Como vemos, si no es un condicional. Ella va a cambiar si, si es que no la presionan. También podemos verificar porque entre la palabra sí y no se puede añadir la palabra es que para reforzar nuestra idea. Entonces, en este caso, si no separado es correcto. Y la opción incorrecta era la opción de la delincuencia juvenil. No es solo un problema social, sino también familiar. Ahora veamos dónde, a dónde, a dónde y a dónde. Entonces, dónde con acento en la O se escribe cuando recae en esa palabra la fuerza interrogativa, siempre que esté indicando un lugar estático. Como por ejemplo, ¿dónde estás? O no sé dónde estás. La palabra no sé dónde está también es interrogativa, solamente que es una interrogativa indirecta. Y está haciendo alusión a un lugar en donde se encuentra, que es un lugar estático. Donde expresa una entidad que se puede localizar espacialmente. Entonces se debe evitar emplear la palabra donde en construcción donde se usa con antecedente no locativo. Por ejemplo, el proyecto donde se requiere alta capacitación. Entonces eso sería algo incorrecto. Lo apropiado sería decir un proyecto en lo que se requiere alta capacitación. ¿A dónde? Recae en esas palabras la fuerza interrogativa siempre que implique una dirección. Por ejemplo, ¿a dónde vas? No sé a dónde vas. No sé a dónde vas sería una interrogativa indirecta. Entonces, también se puede emplear para preguntar, tanto como para preguntar como para exclamar. La palabra a dónde, donde a es una palabra y dónde es otra, y la O no lleva acento, sería una palabra que se usa en frases que implican dirección si el antecedente no está expreso, es decir, que no se indica el lugar en la oración. Por ejemplo, iré a donde tú digas. ¿Le está indicando una dirección? Está indicando una dirección, pero no especifica cuál dirección. ¿A dónde? Como una sola palabra, es una frase que también implica dirección si el antecedente está expreso, es decir, que se refiere a un lugar explícito. Por ejemplo, el cerro a donde iré está en Paraguay. Entonces aquí el lugar está explícito y sería el cerro de Paraguay. Nos dice, marca la letra que contiene la oración incorrecta. Bueno, vamos a recordar, ¿verdad? Que donde con acento en la O eso se emplea cuando hay fuerza interrogativa y siempre que se indique un lugar estático. ¿A dónde? Con acento en la O también se expresa o se utiliza cuando hay fuerza interrogativa o exclamativa y implica una dirección. ¿A dónde? Dos palabras diferentes, implica una dirección y el lugar no está indicado. Y a dónde, con una sola palabra,
implica una dirección, pero el lugar está explícito. Entonces la opción A nos dice, ¿a dónde irás más tarde? Como tiene fuerza interrogativa, entonces la palabra a dónde con acento es correcta si es que estuvieran ambas juntas. ¿A dónde irás más tarde? Dice la opción B. En el lugar donde iré, podré dedicarme a mis pasatiempos. Está hablando de alguna dirección que no se encuentra indicado. Entonces, es correcto emplear donde sin acento. ¿Por qué? Porque implica una dirección, pero el lugar no está indicado. Luego la opción C dice, este es el panteón a donde están enterrados los héroes. Entonces aquí nos está indicando un lugar, pero que está explícito. O sea, es el panteón de los héroes. Está explícito el lugar. Entonces, a dónde, como una sola palabra, es correcto. Luego dice, creo que a todos los lugares a donde llega el afamado músico lo conocen. Bueno, está hablando de una dirección, pero no está indicado explícitamente a qué lugar va llegando. O sea que no se indica explícitamente, entonces sería a dónde, a y dónde como dos palabras independientes. Entonces esta opción, a dónde, es correcta. ¿Por qué? Porque implica una dirección, pero el lugar no está indicado explícitamente. Luego la opción B dice, esta es una decisión crucial donde debemos tener mucha paciencia. ¿De qué está hablando? Está hablando de una decisión. Habíamos dicho que donde siempre debe indicar un lugar que pueda ser encontrado o referenciado espacialmente y que no debemos utilizarlo cuando nos estamos refiriendo a algo que no indica un lugar o un espacio. Entonces el uso de donde cuando nos referimos a una decisión es incorrecto. Entonces la opción esta es una decisión crucial donde debemos tener mucha paciencia, es incorrecta. Lo correcto sería decir, por ejemplo, esta es una decisión crucial en la que debemos tener mucha paciencia. La palabra por qué, porque, por qué y por qué. El por qué se emplea cuando hay una pregunta, ya sea que ésta sea directa o indirecta, o en el caso de exclamaciones. Ejemplos, ¿por qué vas tan rápido? Dime por qué lo hiciste. En este caso, ambas son preguntas, solo que una está en forma directa y la otra en forma indirecta. ¿Por qué? Como una sola palabra y sin acento. Esta palabra nos indica una causa o fin o una explicación. La palabra por indica causa y la palabra para indica una finalidad. Entonces, la palabra porque explica una causa y podría reemplazarse por palabras como ya que, puesto que. También indica el fin, o sea, podría reemplazarse por palabras como para qué. Aquí tenemos algunos ejemplos. Llegué tarde porque había mucho tráfico. Está indicando una causa. Y si es que nos fijamos, podríamos reemplazar la palabra porque por la palabra ya que. Por ejemplo, llegué tarde ya que había mucho tráfico. Y la oración sigue teniendo sentido. O por ejemplo, llegué tarde puesto que había mucho tráfico.
La palabra sigue teniendo sentido. Entonces, o sea, la oración sigue teniendo sentido. Entonces, con eso podemos verificar también que debemos utilizar porque como una sola palabra y sin acento. Hice lo que pude porque todo saliera bien. Entonces aquí la palabra porque indica un fin y podría reemplazarse por palabras como para qué. Entonces, hice lo que pude para que todo saliera bien. Como ven, la oración sigue teniendo sentido. Entonces, esta es la forma de poder verificar la utilización o el empleo de la palabra porque como una sola palabra y sin acentuación, cuando indica causa o fin y cuando se puede reemplazar por palabras como ya que, puesto que y para qué. ¿Por qué? Una sola palabra con acento en la E. Esta palabra siempre va precedida por un artículo o un determinante. Por ejemplo, necesito saber por qué de este castigo. E indica un motivo o un sustantivo. En el ejemplo que habíamos mencionado, necesito saber por qué de este castigo, indica un motivo. Otra característica que tiene esta palabra por qué es que se puede pluralizar. Entonces yo podría decir, no entiendo sus porqués, como diciendo que no entiende sus motivos. Bueno, la palabra porque, como dos palabras y sin tilde, es la unión de una preposición, un pronombre relativo y una conjugación. Por ejemplo, esta es la razón por qué no te contesté. Luchó porque reconocieran sus derechos. La palabra por qué, para poder identificar que se está empleando correctamente, podríamos reemplazar en la oración por la palabra por el qué, por la que, por el cual, por los cuales o por eso. Y si la oración sigue teniendo sentido, entonces ahí podríamos identificar que estamos empleando correctamente la palabra por qué. Entonces, eh, esta es la razón por el que no te contesté. Todavía tiene sentido la oración, entonces ahí podríamos verificar que es correcto. O esta es la razón por el cual no te contesté. Todavía tiene sentido la oración, entonces también así podríamos identificar que la palabra porque que debemos emplear es la palabra por y que como la suma de una preposición más un pronombre relativo. Luego luchó por eso. Podríamos reemplazar toda la oración por la palabra por eso. Luchó por eso. Entonces, así también podríamos identificar que estamos empleando adecuadamente la palabra porque. Nos pide practica y completa. Cuéntalos por qué de esta situación. Bueno, ya sabemos que en cada espacio debe ir un por qué. Bueno, dice cuéntalos por qué de esta situación. En esta palabra, en nuestra primera oración, el por qué sería un motivo, ¿verdad? Le está pidiendo que le explique el motivo de la situación. Entonces, el por qué correcto sería por qué, todo junto y con acento en la E, que es el que indica un motivo y que siempre va precedido de los artículos. Entonces, artículos los en este caso. Luego nos dice, ¿por qué no vas a buscar? El por qué que debemos emplear es el que se emplea en el caso de preguntas directas o indirectas. Entonces, el por qué de esta oración sería por
que separados y con acento en la E, que es la que empleamos para el caso de preguntas directas o indirectas. Entonces aquí sería que. Dice, le ocasionaba muchos gastos y debió vender el coche. Entonces aquí sería una causa, ¿no? La causa por la que tuvo que vender su vehículo es porque le estaba ocasionando muchos gastos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una causa o una finalidad, la palabra por qué se escribe todo junto y sin acento. Entonces, aquí lo correcto sería por qué. Luego nos dice, esas son las causas por qué luchó toda su vida. Bueno, nosotros aquí podríamos decir, esas son las causas por las que luchó toda su vida o por eso luchó toda su vida. Entonces, con eso podemos verificar que el por qué que debemos emplear sería por que, dos palabras separadas y sin acento. Entonces aquí vendría a ser por qué. Otras palabras que suelen generar dudas si se escriben juntas o separadas es la palabra asimismo, así mismo y asimismo. Asimismo es un conector que significa también o además. Por ejemplo, en esta materia encontrarás teoría, asimismo ejercicios para practicar. Luego está la palabra así mismo, que es un conector que explica o que añade información. O sea, sería el sinónimo o se podría entender como de esta forma, de esta misma manera o así tal cual. Por ejemplo, el escolar preparó la tarea así mismo como le indicó la maestra. Es decir, que la preparó tal y cual como le indicó la maestra. O de la misma manera que le indicó la maestra. Y luego está asimismo, que es la suma de la preposición a del pronombre reflectivo en primera persona, que sería sí, y del adjetivo. Entonces, teníamos un ejemplo que sería, los participantes del concurso se evaluaron a sí mismos. Entonces, a es una preposición, sí se refiere a la primera persona, o sea, a uno mismo, y luego viene el adjetivo, ¿no? Tenemos aquí un ejercicio que nos pide, complete. Pensamos asimismo, A, B o C, asimismo o asimismo. Dice, pensamos sugerir la revisión de algunos puntos del reglamento. Entonces aquí la palabra asimismo que debemos emplear sería lo que sería el sinónimo de también o además, ¿verdad? Pensamos también sugerir la revisión de algunos puntos o pensamos además sugerir la revisión, ¿no? Entonces la palabra asimismo que debería ir aquí sería todo junto, ¿no? Entonces sería la opción A, o sea, esta, opción A. Así mismo, una sola palabra, todo junto. Luego dice, se veía a sí mismo como un payaso frente al espejo. Bueno, como vemos aquí, la persona que se estaba mirando al espejo se veía a sí mismo. O sea, cuando dice sí, se está refiriendo a la preposición de primera persona, a uno mismo, ¿no? Entonces, lo correcto aquí sería emplear a sí mismo y la opción C, donde es a sí mismo, donde a es la preposición, sí es una
preposición de primera persona y mismo un adjetivo. Entonces lo correcto sería aquí emplear la opción C, o sea, así mismo. Y luego dice hazlo como te indiqué, o sea, hazlo de esa forma o de la misma manera, tal cual como te lo mostré. Entonces, en este caso sería así mismo, uno que está explicando o añadiendo información. Entonces, aquí sería la opción D. Otras palabras que suelen generar confusión son la palabra haber, del verbo, eh, que es un verbo, ¿verdad? Haber, de hay, haber, que es una preposición a más el verbo ver, va a haber y va a haber. Haber son dos palabras. La preposición a más el verbo ver. ¿Qué suele significar cuando yo digo haber como dos palabras? La preposición más el verbo ver suele significar mirar, algo, alguna explicación, algo de interés, algo que me genera curiosidad. También puede ser llamar la atención, deseo o temor o sospecha. Por ejemplo, voy a ver la luna, a mirar, ¿verdad? Cuando digo voy a ver la luna es voy a mirar la luna. Luego, a ver qué nos encontramos. Ahí sí es una curiosidad, un temor, una sospecha, ¿verdad? En este caso la palabra a ver está indicando eso, ¿no? Algún temor, un deseo, una sospecha, curiosidad, va más por ese lado el haber que estamos pronunciando aquí. Luego hay haber con H y B larga, que puede funcionar como un verbo o como un sustantivo. Bueno, la palabra haber como un verbo más un participio, tendremos algunos ejemplos como tendría que haber ido a la reunión. ¿Qué es un participio? El participio se forma con los verbos que están terminados en ar, ir, añadiendo ado o ido a la raíz del verbo. Por ejemplo, en palabras terminadas con ar se debe añadir ado. Entonces la palabra amar queda como amado. En el verbo que termina en o en ir se añade ido. Entonces, palabras como o verbos como aprender queda como aprendido y vivir, el verbo vivir quedaría vivido. Entonces, aquí tendría que haber ido a la reunión. Vemos que haber es el verbo y el participio ido. Entonces, aquí sabemos que el haber que debemos emplear es todo junto con H y B larga. Luego tenemos el haber, que es un infinitivo que se puede sustituir por la palabra existir. Por ejemplo, pudo haber un error, pudo existir un error. Y el sustantivo haber, que se refiere a un conjunto de bienes. Por ejemplo, tiene en su haber muchas propiedades. La palabra va a ver, que es un verbo más la palabra a más el verbo ver, es la frase verbal que indica una iniciación de la acción. Por ejemplo, mi hermana va a ver una interesante película. Entonces aquí se está refiriendo al verbo ver. Va a ver una acción que va a realizar y que tiene que ver con mirar, con ver. Va a haber es la unión del verbo ir más la preposición a más el infinitivo haber de existencia. La frase verbal indica la iniciación de una acción que tiene que ver con existencia. Por ejemplo, mañana va a haber una fiesta. O sea que va a haber o se va a realizar la acción de que va a existir una fiesta.
Eso es lo que se refiere. Luego me dice, practica, completa las expresiones. Ya sabemos que tiene que ir ya sea a ver o a ver. Todo a ver como dos palabras o a ver como una sola palabra con H de larga. Bueno, volviendo a repasar, a ver como dos palabras, a más ver con B corta, significa mirar, explicación, interés, curiosidad, llamar la atención, deseo, temor o sospecha, ¿verdad? Y a ver con H y con B larga es un verbo más un participio. También puede ser un infinitivo y se puede sustituir por la palabra existir. Y también puede ser un sustantivo que significa bienes. Entonces la opción A o la primera opción dice, próximamente elecciones municipales. Entonces sería va a haber con, está indicando una acción y que va a existir algo. Entonces aquí sería va a haber, porque va a existir elecciones. Si fuera a ver las ofertas, seguro que las compraría. Aquí me estoy refiriendo que si me voy a mirar las ofertas, o sea, algo que sería de curiosidad, ¿no? O sea, pero más se está refiriendo a la acción de mirar. Si voy a mirar las ofertas, entonces en este caso voy a emplear a ver como dos palabras y con B corta. Entonces si voy a ver las ofertas, seguro las compraría. Cree que siempre una oportunidad semejante. Entonces siempre, cree que siempre va a haber. La palabra haber de existencia. Cree que siempre va a existir una oportunidad semejante. Entonces aquí sería, cree que siempre va a haber una oportunidad. Luego dice, tras haber interrogado a los testigos, se dictó la sentencia. Se trata del verbo hacer, ¿no? Después de haber hecho todas las interrogaciones a los testigos, se dictó la sentencia. Entonces aquí sería, tras haber interrogado a los testigos, se dictó la sentencia. Otras palabras que suelen generar confusión de si se escribe juntas o separadas son las palabras con que o con que. Con que como una sola palabra o con que separada, ya sea con acento o sin acento. En el primer caso, con que como una sola palabra significa así que o de modo que. Entonces, un ejemplo sería, si no cancelas tu deuda, habrá demanda, con que estás debidamente notificado. Es decir, que de este modo estás debidamente notificado, así que estás debidamente notificado. Luego, con que como dos palabras, donde que lleva acento. Dice, es una preposición más un determinativo o un pronombre interrogativo. Entonces se trata de una preposición seguido de un denotativo o un pronombre interrogativo o exclamativo. Por ejemplo, ¿con qué argumentos pretendes convencerme? ¿Con qué cinismo procede? Entonces, como aquí en el primer ejemplo tenemos un interrogativo, entonces ¿con qué? Separado y con acento. Y en el segundo ejemplo tenemos un exclamativo.
Entonces, en el caso de interrogativos y exclamativos se emplea con qué con acento en la E. ¿Con qué cinismo procede? Luego tenemos con qué, que son dos palabras, la unión de dos palabras que se escriben separadas y la E no lleva tilde, entonces sería similar o semejante a decir el cual, la cual, con los, con las cuales o con eso. Por ejemplo, con que ingreses me conformo. Entonces, con eso me conformo, por ejemplo, ¿verdad? También queda bien la oración si es que reemplazo eh, la palabra con que con eso me conformo. Entonces, así podríamos verificar que el empleo de la palabra con que es el correcto. Dice, marque la letra que contiene el par de oraciones correctas. Y de nuevo vamos a rememorar la utilización de los con que o con que. Bueno, habíamos visto que con que, dos palabras con tilde en la E, se emplea para casos de interrogación y exclamación. Con que, dos palabras sin tilde, es sinónimo a emplear con el cual, la cual, con los, las cuales o con eso. Y con que como una sola palabra significa así que. En la opción A tenemos con que esa teníamos exclamación, con que esa teníamos una exclamación, entonces debemos emplear con que con tilde. Entonces, esta es una incorrecta, ¿no? Dice, los materiales con que trabaja el arquitecto son de buena calidad. Entonces vemos que se refiere con los materiales con los cuales trabaja el arquitecto son de buena calidad. Por ejemplo, estaría bien, ¿verdad? Si yo reemplazo con que, con, con los, tendría aquí los materiales con los que trabaja el arquitecto son de buena calidad. Entonces, de esta forma yo puedo verificar que el empleo de con que separado y sin acento es correcto. Entonces, esta oración está escrita de manera correcta. Los argumentos con que quiere convencer al juez son convincentes. Bueno, yo podría decir los argumentos con los cuales o con eso quiere convencer al juez. Entonces, lo correcto sería emplear con que como dos palabras separadas y sin tilde. Entonces, esto está incorrecto, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad?, que lo correcto sería emplear con que separada y como dos palabras sin tilde en la E. Y podríamos decir, con eso quiere convencer al juez o los argumentos con los cuales quiere convencer al juez. Entonces, esta opción es incorrecta y debería ser la palabra con que. Ok, dice, ¿con qué dinero pagarás la matrícula? Una interrogación. Y para interrogación debemos emplear con qué separado y con acento en la E. De modo que aquí eso debería ir separado, entonces aquí esto es incorrecto. Luego dice, si no ingresas a la facultad, no habrá viaje. ¿Con que estudia entonces? Entonces aquí la palabra con que sería así que a estudiar, ¿no? Entonces lo correcto sería emplear esto. Con que juntos de así que, ¿verdad? Así que a estudiar, ¿no?
Entonces esta palabra con que de que emplea aquí es correcta. ¿No? Significa así que. Las palabras de más o de más, dos palabras eh, diferentes o la unión de dos palabras, de más. De más, como una sola palabra, es un adjetivo o un pronombre indefinido. Significa otras personas, otras cosas, como por ejemplo, los demás vendrán más tarde. O sea, las otras personas van a venir más tarde o vendrán más tarde, ¿no? Y demás, dos palabras con acento en más. Es una locución verbal que significa sobra, significa demasiado, significa abundancia, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un ejemplo donde dice comió de más, o sea que comió de sobra. Entonces, en estos casos se usa de más separado. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice marca la letra que contiene el par de oraciones correctas. La opción A nos dice los, los demás postulantes rendirán el juez. Nos estamos refiriendo a los demás, a las demás personas o otras personas. Entonces aquí lo correcto sería usar demás junto, la que está aquí, ¿verdad? La que significa las otras personas. Entonces aquí esto es incorrecto y debo decir las demás. ¿Ok? El cajero me entregó dinero de más. O sea que el cajero le entregó dinero de sobra. Entonces aquí de más debería ir separado. Sería de más. Lo correcto. Entonces esta oración, estas dos son incorrectas. Dice, han comprado de más las bolsas de cemento. O sea que compraron de sobra las bolsas de cemento. En este caso de más significa sobra, entonces es correcto. Esto está bien utilizado. Entonces es correcto. Han comprado de más separado las bolsas de cemento. La opción D nos dice, todos los demás tendrán que volver mañana. En este caso demás se está refiriendo a otras personas, todas las otras personas. Entonces, también esto está correcto. De más junto.